ingeniería de software, nos va a enseñar cómo se hace una revisión sistemática para poder aplicarla en todos nuestros estudios. Y ya sabe la dinámica, más o menos 45 minutos. Y estas preguntas, pues pueden hacer preguntas en el momento en que estén conveniente. Adelante. Ok, bueno, muy buenos días y gracias por como les comenta Luis, voy a hablarles de revisiones sistemáticas de literatura en ingeniería de software, un poquito desde la perspectiva de la metodología de revisiones sistemáticas de literatura y obviamente aplicado en el área de ingeniería de software, que es el área de investigación propia. ¿Okay? Entonces, pues la idea es darle como una revisión a todo el proceso y a esas como mejores prácticas y experiencias vividas sobre la ejecución de revisiones sistemáticas que estamos haciendo en el grupo de investigación. Y pues entonces entrar en una discusión interesante, bueno, de cómo podríamos aplicar esto a otras áreas. Yo soy estudiante de doctorado de acá de la Universidad de Costa Rica. Como ya les dije, nuestro grupo de investigación es en el área de ingeniería de software y también nos interesa mucho la área de ingeniería de software experimental. Esta metodología la aprendí porque tuve la oportunidad de participar en una pasantía de investigación en la Universidad Federal de Río de Janeiro con el profesor Guillermo Travasos, que es uno de los líderes en la comunidad en ejecución de este tipo de metodologías. ¿Okay? Entonces, bueno, pues nos la trajimos para acá y empezamos a aplicarla en nuestros proyectos de investigación. Okay, entonces, la agenda que tenemos para hoy, básicamente les voy a hacer una muy breve introducción a lo que es la ingeniería de software basada en evidencia, que es un área de investigación dentro de la ingeniería de software experimental. Vamos a definir en términos generales qué son las revisiones sistemáticas de literatura. Vamos a hablar un poquito del protocolo de revisión de revisión sistemática de literatura basado en la propuesta de Kitchenham y Charters. Okay, donde básicamente, bueno, vamos a hablar de tres fases: la planeación de la revisión, su ejecución y la presentación de resultados. Durante este proceso vamos a ir como metiendo un poco de las lecciones aprendidas en el proceso de ejecución de las revisiones sistemáticas de literatura que estamos haciendo en el grupo de investigación, pues más o menos para que ustedes puedan como hacer una liga entre la teoría y ya la práctica cuando se están ejecutando este tipo de estudios. ¿Okay? Y al final de la charla vamos a tratar de comentarles algunas adaptaciones que se han propuesto, un poco el tema de mapeo sistemático de literatura y un poco el tema de algunas recomendaciones de cómo estudiantes de doctorado pues podrían aplicar estas metodologías. Les comento de una vez que estas metodologías están hechas para que se ejecuten por grupos de investigación consolidados. Entonces, pues cuando solo somos estudiantes de PhD, estamos tratando de hacer un proceso sistemático con respecto a la literatura de nuestras investigaciones, pues se podrían hacer algunas variaciones. Entonces, de hecho, Kitchenham propone algunas variantes para que el trabajo no sea tan intensivo si es un estudiante de doctorado el que lo está realizando. Como les comentó el profesor, durante la charla, cualquier consulta que tengan me pueden interrumpir. Y si se torna la discusión muy densa, pues entonces rotamos la pregunta por cuestiones de tiempo y al final de la charla podríamos retomarlas. ¿Okay? Como les decía, bueno, esto yo lo trabajé con Guillermo Travasos en la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero toda esta presentación que les voy a dar pues está basado en un conjunto de literatura del área, donde los autores más fuertes que han seguido trabajando en esto es Kitchenham, Travasos, ¿okay? Bueno, Charters y Petersen, que ya empezó a trabajar con lo que eran mapeos. Entonces ahí les van a quedar las referencias por si después quieren ver algo más en detalle. Como introducción, bueno, todos más o menos sabemos qué son las estrategias empíricas, donde, bueno, pues tenemos los estudios primarios, encuestas, casos de estudio, casos de experimentos, replicaciones y familias de replicaciones, y entonces, dada la cantidad de estudios que se van generando en ciertas áreas, pues entonces ya queremos empezar como a encontrar síntesis de información y analizar información en conjunto de todos esos estudios primarios que existen. Entonces nacen los estudios secundarios, donde está la revisión sistemática de literatura y la propuesta de mapeo sistemático. ¿Okay?
Ya actualmente en el área de ingeniería software experimental ya también se están trabajando estudios terciarios donde lo que se hace es el mismo proceso de revisión sistemática pero ya sobre estudios secundarios, ¿okay? Entonces, bueno, es un área en evolución. Entonces, ¿qué es la ingeniería de software basada en evidencia? Básicamente, bueno, este concepto se introduce en la conferencia ICSE, que es como la top conference en el área de ingeniería de software, en el año 2004. Y como les comentaba, básicamente esto se da porque hay un creciente número de estudios primarios realizados en el área de ingeniería de software. Y se necesita empezar a generar teorías, a generar evidencia en conjunto que soporte teorías para la ingeniería de software. Entonces, bueno, Kitchen y Charters hacen una adaptación de enfoques sistematizados para evaluar y sintetizar conocimientos. Esto lo hacen basado en metodologías del área médica. ¿Okay? Es un área de investigación activa en ingeniería de software experimental que básicamente entonces lo que va a buscar es pues, la agregación de evidencia empírica. Y en sus inicios, la principal metodología adaptada de la medicina fue la revisión sistemática de literatura. Nada más para darles un vistazo de qué ha pasado en esta primera década en ingeniería basada en evidencia, en estos 10 años. Bueno, en el 2004 se introdujo el concepto, ¿okay? Se empezaron a generar las primeras revisiones sistemáticas, los primeros lineamientos específicos para el área de ingeniería de software experimental, algunas herramientas que empezaran a apoyar el proceso. Este proceso demanda demasiado esfuerzo para poder ejecutarse propiamente la metodología, entonces pues se encuentra la necesidad de que algunas cosas se tienen que empezar a sistematizar, entonces hay gente investigando en esa área. Se empiezan ya a encontrar las primeras limitaciones en la ejecución de este tipo de estudios, pero igual empieza una curva creciente en lo que es investigaciones de revisiones sistemáticas. Por ejemplo, para el 2010 ya más de 60 revisiones sistemáticas publicadas en revistas de buena calidad en el área. Para el 2012 más de 140 revisiones sistemáticas publicadas. Para el 2013 más de 170, ¿okay? Y todavía en el campo específico de investigación se siguen actualizando los lineamientos de cómo hacer y ejecutar estas metodologías. ¿Por qué el área de ingeniería de software? ¿Y esto es aplicable a otras áreas o por qué nace aquí o nace en otra parte? Bueno, no puedo... ¿Por qué aquí es tan importante? No puedo hablar de otras áreas, hablo digamos de esta que conozco, pero básicamente Kitchen y Charters del área de ingeniería de software son los que proponen esto en esta área en específico, y estos datos que les estoy dando acá es específicamente en área de ingeniería de software. No sé si vas a dar algún ejemplo, tal vez. ¿Ejemplo de? De alguna revisión. Más o menos, voy a ir dando como los lineamientos de la metodología y sobre los lineamientos vamos a ir viendo algunos ejemplos específicos de algunas partes de algunas revisiones. Escuchándote, venía imaginándome desde que estudié medicina, venía imaginándome que en medicina tal vez en algún momento terminan aceptando algo válido, producto de que han aplicado, no sé, un tratamiento, muchas veces está documentado y entonces no se tiene una explicación científica, o no quiera llamarse médica o química o lo que sea, pero si usted le da hojitas de guayaba a la persona 3 veces al día se le quita la diarrea, no sé. Y entonces, tal vez en el día de software las prácticas se sistematizan. O sea, esto lo que hace es agregar evidencia para poder generar teoría. Es decir, si usted a los usuarios cuando va a levantar requerimientos siempre le pregunta las cosas con una sonrisa en la boca, funciona mejor, no sé. Entonces, así como esas prácticas médicas que no se sabe muy bien por qué el hojita de guayaba sirve para leer, un estudio bibliográfico que diga que desde hace 20 años y se funciona, simplemente
software lo que están haciendo es acoger buenas prácticas. Acoger buenas prácticas y lo que le comentaba, generar teorías. Digamos, ¿cuál es una de las problemáticas que se veía en ingeniería de software durante todos estos años? Mucha gente empezaba y publicaba teorías y nuevas teorías, pero realmente nadie se dedicaba a empezar a evaluar teorías existentes para realmente hacer un conjunto de conocimiento que apoyara los resultados que se empezaran a dar. Entonces se empezó a hablar de la necesidad de replicaciones, luego se empezó a hablar de la necesidad de familias de replicaciones, donde hubiera varias gente que trabajaran en la misma línea de investigación y realmente pudieran probar que lo que alguien en un momento dado propuso realmente era válido para la comunidad. Esa era la segunda inquietud que venía acumulando ahorita, es pegándolo con la charla del jueves pasado. Metodologías de sí, después de hacer una revisión bibliográfica, se produce también ese otro fenómeno de tratar de construir un modelo que explique o que sistematice lo que la revisión bibliográfica tal vez en primera instancia afirma, pero no necesariamente explique. Sí, es uno de los pasos o de las etapas dentro de la revisión sistemática, la parte de síntesis y qué teorías aplicar para realmente poder lograr una síntesis de información que no tenga un sesgo. Entonces se aplican teorías como estas. Ok, entonces, revisión sistemática de literatura. Básicamente esto lo que nos permite es, mediante la ejecución de un proceso riguroso, identificar, evaluar, analizar, interpretar y sintetizar toda la evidencia disponible relacionada con una pregunta de investigación específica. ¿Okay? Básicamente lo que busca esta metodología, al ser un proceso sistemático, es entonces obtener evidencia objetiva y balanceada sobre un tema de investigación particular. Y utilizando una metodología que en el campo de ingeniería de software experimental, pues es una metodología que se considera que ayuda a disminuir el sesgo y también es una metodología que, bueno, es respetable en la comunidad, entonces es aceptada. ¿Okay? Entonces, bueno, como les decía en esta presentación, vamos a ver las principales etapas en el diseño de un protocolo de la revisión sistemática de literatura y comentarles un poquito como las experiencias aprendidas durante el diseño y ejecución. ¿Okay? Un poco lo que pude trabajar tanto en Río de Janeiro como lo que he podido trabajar acá con los compañeros en el grupo de investigación de ingeniería de software. Ok, Kitchenham y Charters entonces adaptan y actualizan los lineamientos originales de revisiones sistemáticas en el campo médico que ya habían sido evaluados por Brereton para la ingeniería del software. Entonces acá lo que sucedió fue que Brereton tomó la metodología de medicina y empezó a tratar de hacer como los lineamientos de lo que se hacía en medicina entonces versus lo que se hace en ingeniería de software. Y luego Kitchenham analizó esto y sacaron la primera guía de cómo hacer revisiones sistemáticas de literatura en ingeniería de software. Básicamente el proceso lo proponen como estructurado en 3 pasos. La planeación de la revisión, donde acá se crea todo el documento del protocolo de la revisión sistemática de literatura. La ejecución de la revisión, que ya es hacer la búsqueda de la identificación de toda la evidencia, de todos los papers, y la presentación de los resultados. ¿Okay? Básicamente dentro de la planeación de la revisión, donde está el protocolo, pues se debe planificar toda la revisión sistemática de la literatura, incluyendo todos los pasos que se van a realizar en la ejecución y además cómo se va a hacer la síntesis de la evidencia y la presentación de los resultados. Entonces ustedes van a ver acá en la presentación que el fuerte es todo lo que es la planeación, todo lo que es la creación del protocolo, porque realmente ahí, previo a la ejecución de la revisión sistemática de la literatura, es que se define rigurosamente cómo se debe realizar. ¿Okay? Esto ahorita lo vamos a ver más en detalle, pero entonces básicamente 3 fases y para cada fase un conjunto de etapas. No importa si digo que esto suena a cascada. Suena a cascada, pero acá vamos a eso, que es un proceso iterativo. ¿Okay? Básicamente es un proceso iterativo donde las 3 principales fases, planeación, ejecución y análisis de resultados, se van dando
¿okay? En un proceso donde realizamos el protocolo y empezamos a hacer pilotos sobre ese protocolo para hacer un refinamiento. ¿Okay? Esto en el grupo de investigación se aprueba o no se aprueba. Si no se aprueba, se refina el protocolo. Volvemos a ejecutar protocolo hasta que tenemos un protocolo que decimos, bueno, sí nos va a servir para poder contestar la pregunta de investigación. Y una vez que ya estamos seguros de que estos lineamientos se dan, pues entonces ya podemos hacer la ejecución. Inclusive en la ejecución, si en algún momento determinamos que algo tiene que cambiar, pues igual volveríamos a hacer un refinamiento. ¿Okay? Acá, dentro de la metodología, esto se permite que se haga ese vuelta atrás para refinar el protocolo y volver a ejecutar. Obviamente eso conlleva mucho trabajo y lo único que se dice en la guía es que todo debe quedar documentado. ¿Okay? Cuando uno termina la revisión sistemática de la literatura, va a tener un documento técnico donde está el protocolo y toda la experiencia de ejecución más los resultados, y luego de ahí pues tendrá que decidir qué papers pues quiere publicar, y obviamente qué parte de eso va a incluir, por ejemplo, para estudiantes de doctorado en su capítulo de tesis de las teorías de su pregunta de investigación. ¿Okay? Entonces, vean que acá esta propuesta es la de trabajos, donde básicamente vamos ejecutando los 3 pasos principales de la revisión sistemática y donde todo esto lo vamos generando en un paquete completo que sería el documento técnico. ¿Okay? Eso se los iba a comentar más adelante, pero esta metodología sí conlleva demasiado trabajo, por eso es recomendada para grupos de investigación. Y realmente todo este proceso de refinamiento del protocolo es un trabajo intensivo que se tiene que dar por muchos factores que ahorita les voy a comentar. Ok, entonces aquí se presentan en cascada, que es el lineamiento de Kitchenham, pero recuerden que esto es un proceso que se va haciendo iterativamente. En la revisión, ¿qué hacemos? Tenemos que especificar las preguntas de investigación del tema de investigación que estamos trabajando, y básicamente esto es como el core, como el núcleo que nos va a delimitar el alcance de la revisión sistemática y que nos va a guiar todo el proceso de revisión que vamos a hacer hasta la obtención de los resultados. Vean que la revisión sistemática de la literatura nace con un conjunto de preguntas de investigación, y al final, ya cuando queremos hacer la síntesis de la evidencia y discutir los resultados, lo que vamos a hacer es contestar cada una de esas preguntas de investigación. ¿Okay? En la planificación tenemos que desarrollar todo el protocolo donde se define claramente cada uno de los pasos que vamos a ejecutar, y siempre entonces un proceso de validación del protocolo. Al ejecutar la revisión, básicamente lo que tenemos que hacer es, basado en lo que definimos con el protocolo, identificar todos los papers de interés, toda la evidencia que nos interesa para nuestro problema de investigación, hacer un proceso de selección de los estudios, ¿okay? Eso ya ahora se los voy a explicar más en detalle, evaluar la calidad de los estudios seleccionados para poder hacer un ranqueo de cuáles son los mejores papers en el área, por ejemplo, hacer la extracción de los datos específicos que me van a contestar las preguntas de investigación de esos papers. ¿Okay? Por ejemplo, ya cuando tenemos los estudios seleccionados y tenemos evaluada la calidad, hacemos el ranqueo de los papers, y la idea es que empecemos por los papers de mayor calidad y empezamos a extraer información importante para luego poder ser considerada y poder con esta información contestar las preguntas de investigación. Sobre toda esa información que extraemos, ya tenemos que hacer todo el proceso de síntesis de evidencia, y donde entonces ya con evidencia suficiente podríamos contestar con propiedad las preguntas de investigación. Escribimos el reporte, ¿okay? Esto obviamente se va haciendo durante todo el proceso, y también hay algunas técnicas de validación de los resultados. Entonces, ahora de acá en adelante lo que vamos a hacer es ir viendo como un paso a paso, ya un poquito más aterrizado y un poquito con más o menos como las experiencias y buenas prácticas que
hemos podido recopilar en el grupo de investigación de, bueno, cómo esto ya se hace ya aterrizando, ¿verdad? Ya cuando uno se ensucia las manos. Se puede tener un avance del último punto de validación. La validación es muy interesante. O sea, solo como entusiasmo. Es que Para el final de la ok. película. Sí. Para no esperar hasta el final. Sí, en la validación, bueno, les puedo hablar de dos cosas puntuales. Por ejemplo, cuando se hace la selección de estudios primarios, se hace un proceso de inclusión y exclusión de artículos. Entonces, en conjunto del protocolo, con el grupo de investigación que está trabajando en la revisión, usted tiene que definir cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que se aplican para evaluar todos los artículos y ahí decir cuáles van a ser el grupo de papers que voy a analizar y cuáles se quedan como fuera del scope. Esto se da porque cuando usted realiza las búsquedas, igual se vienen papers que no están directamente pues ligados a la pregunta de investigación, al área que vos querés investigar. Ya ahora lo voy a ver más en detalle. Entonces, cuando se hace ese proceso de inclusión y exclusión, se hace por 2 o 3 investigadores, ¿okay? Donde se tiene la lista completa de artículos y basado, por ejemplo, en título y resumen, los diferentes investigadores por separado tienen que evaluar los papers. Entonces, cada quien va a tener un resultado de cuáles papers se tienen que incluir y cuáles no. Entonces, por ejemplo, una validación de resultados es poder ver cuál fue la diferencia entre las diferentes evaluaciones de los autores y entonces podría determinar si hay mucha diferencia, entonces podríamos tener problemas de realmente si estamos haciendo una buena selección de artículos. Última interrupción. Eso suena como validar que el proceso es hacia adentro funciona y hacia afuera, digamos que el resultado final sea relevante. Bueno, dentro de las principales limitaciones que se han visto en el campo es que siempre la generalización de resultados, los autores la limitan mucho al conjunto de papers que pueden encontrar, pero esto es un poquito como por la madurez de las diferentes áreas de investigación. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran? Que, por ejemplo, los papers son muy heterogéneos, ¿okay? O que la terminología que se usa en los papers no está unificada dentro de una comunidad de investigación. Entonces, vos haces tu proceso de revisión, pero entonces igual te das cuenta, bueno, que eso fue lo que te arrojó la revisión sistemática de literatura, pero te das cuenta que queda mucho por fuera, pero por todos esos problemas que ya están como parte de la no madurez del área y el campo de investigación donde vos estás trabajando. Entonces, de hecho, una de esas es como las preocupaciones que, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en ESEM, que es la conferencia de ingeniería de software experimental, ahora en julio, y eso era una de las preocupaciones pues que se plantean. Bueno, ¿hasta dónde podemos generalizar? Y lo que se dice es, bueno, hasta que la comunidad no se comprometa con que hay gente haciendo revisiones sistemáticas de literatura, esto no va a poder mejorar, porque necesitamos que los autores que hacen estudios primarios se comprometan con hacer papers de calidad que sigan protocolos específicos, y entonces obviamente eso va a subir la calidad de la evaluación y de la extracción de evidencia que hacen los autores que están ejecutando revisiones sistemáticas de literatura. Pero es como un proceso continuo, ¿verdad?, de madurez del área. No sé si te contesté. Okay. Lo que a mí que también hay que quedar claro es cuál es el sentido de todo el proceso. Es decir, si vos planteas al inicio una pregunta de investigación, pues uno esperaría que haya un proceso de investigación aplicando métodos científicos, donde obviamente la revisión de la literatura es una parte, debería estar en el marco teórico, no en las aplicaciones más teóricas. Y de hecho, lo más grave que te puede pasar es que después de que haces la revisión bibliográfica encontrás algo que responde a la pregunta de investigación. Porque entonces ya no hay proyecto de investigación, ya alguien lo hizo. Me da la sensación como de que en un contexto de investigación, insisto, plantear una pregunta de investigación y responderla con revisión bibliográfica, como que me da la sensación de que hicimos algo mal. Planteamos preguntas que ya estaban contestadas. No, es que bueno, la idea es que vos haces esto para plantear tu pregunta de investigación, que va a ser un tesis, no antes. Pero no es
partes. La pregunta está como fase 1 ahí. Sí, pero no es la pregunta de tu tesis. Esta es definir la pregunta. Es decir, ahora me imagino que vas a dar ejemplos. La pregunta de investigación es, bueno, ¿cuáles técnicas de testing se están usando más en móviles? ¿Quieres averiguar qué es lo que se está usando? ¿Qué herramientas existen? ¿Cuáles son los principales retos que existen? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Esa es tu pregunta para la revisión, no tu pregunta de tesis. No, perdón, entonces me salta una duda, que es relacionada a lo que preguntó Vladimir. Entonces la validación del protocolo, ahora vas a ahondar en qué consiste, porque lo que me salta, ¿verdad?, es que como lo validan entre el mismo grupo, podría ser que haya un sesgo y entonces queden cosas por fuera, y entonces, como dijo Marcelo, bueno, ¿cuáles técnicas se están usando? Pero si yo definí muy restringido el análisis de cuáles técnicas, entonces las limitaciones se van a dar de acuerdo al protocolo, y eso es una decisión que vas a tener que tomar como grupo. Si lo abrís mucho, pues vas a durar años haciendo esto con miles y miles de artículos y no va a ser posible de realizar. Entonces, igual con la experiencia del grupo de investigación, con investigadores con gran experiencia en el área, vos tenés que ver hasta dónde, por eso está ese proceso de refinamiento, y vos tenés que ver, bueno, hasta dónde vas a llegar. Y ahora vas a profundizar en qué consiste. Sí. Y lo otro que quería comentarle a Luis es que, bueno, esto en el área de ingeniería de software basado en evidencia, pues la idea es agregar evidencia, ¿okay? Entonces lo que queremos es plantear preguntas de investigación y de ahí descubrir toda la evidencia disponible. Obviamente la adaptación para la mayoría de nosotros como estudiantes de doctorado, pues sí, la idea es, como comenta Marcelo, todas esas preguntas que nos van a dar la perspectiva de a dónde está el campo de investigación. Y si por A o por B, cuando estamos investigando y realizando esta metodología y encontramos que, bueno, nuestro problema ya está resuelto, pues muy bien yo diría que gracias que lo encontré a tiempo, ¿okay? Pero sí, por eso al final les voy a dar como algunas recomendaciones que hacen los autores para estudiantes de PhD y más o menos hacia dónde van si lo que estamos utilizando esto es para justificar todos los antecedentes de una metodología sistemática para una tesis de doctorado. Es que también que en la parte de antecedentes se buscan revisiones sistemáticas relacionadas a las preguntas. Por ahí también uno puede redireccionar su pregunta de investigación. Ok, continuemos y si quieren retomamos esta discusión al final porque si no nos va a dar tiempo. Ok, planeación de la revisión. Bueno, lo primero que se debe hacer es identificar la necesidad de la revisión sistemática. Por ejemplo, alguna motivación podría ser, bueno, pues necesitamos identificar el estado del arte en un área específica de investigación, todo lo que nosotros como investigadores debemos hacer, por ejemplo, para un doctorado. O por ejemplo, no me acuerdo si era Vlad o Luis, bueno, pues aplicar evidencia empírica en la industria, ¿okay? Recopilar evidencia de, por ejemplo, buenas prácticas, tratar de generar teorías y entonces ya con ese respaldo poder aplicar esto en la industria, en el campo de ingeniería de software, por ejemplo, ¿okay? ¿Qué es lo que dicen los autores? Bueno, las revisiones sistemáticas de literatura o revisiones de literatura existentes deben evaluarse de acuerdo a su calidad y alcance para determinar si es necesaria otra revisión o si le damos un enfoque diferente. Entonces, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas que nosotros estábamos ejecutando, ¿qué nos encontrábamos? Bueno, obviamente ya habían investigadores que habían hecho algún tipo de revisión en el área, inclusive que habían hecho algunas revisiones sistemáticas de literatura en el área. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacíamos era ver si realmente eso nos respondía cosas interesantes para nuestro proyecto de investigación o si teníamos que darle este giro, este enfoque diferente. Y entonces, obviamente, eso lo iba a delimitar las preguntas de investigación. Entonces, por ejemplo, si un autor ya hizo una revisión sistemática de literatura y vos querés conducir una en la misma área, pues entonces, solo con variar un poco las preguntas de investigación ya podrías darle un enfoque diferente y obviamente se te va a mover la literatura un poco, o inclusive utilizar casi que la literatura que ya habían utilizado otros, actualizada a la fecha, pero contestando preguntas de investigación diferentes, ¿okay? Pero sí, hay que determinar la necesidad. Si ya existe una revisión sistemática de literatura que va a contestar lo que vos ya contestaste, a lo más que podrías llegar es actualizar con los últimos años en papers, por ejemplo. Okay, para el desarrollo del protocolo de la revisión.
Básicamente el protocolo, entonces, como les decía, es el plan que nos va a poder, que nos va a dar los lineamientos para identificar, evaluar y recopilar evidencia. Son todos los procedimientos que se deben ejecutar. Este protocolo se basa directamente en las preguntas de investigación, que tiene que estar muy bien delimitada y donde el problema de investigación debe estar claro. Esto es súper importante, lo de la delimitación del problema, porque si queremos tratar de abarcar mucho y contestar mucho, pues entonces el corpus de papers que nos va a devolver esta búsqueda se va a volver inmanejable, ¿okay? Entonces sí debemos delimitar esto muy bien. Tiene que ser construido y revisado por pares o por el grupo de investigación que está trabajando en la revisión, para poder asegurar consistencia y de alguna forma poder validar que lo que se está haciendo bien, y también tratar de eliminar ese sesgo que podría generar intereses específicos de ciertos autores. ¿Okay? Como les decía, es un proceso iterativo que debe tener corridas piloto para su refinamiento. Entonces, como les decía, lo más importante acá es poder definir muy bien las preguntas de investigación, porque eso te va a guiar todo el proceso. La pregunta de investigación determina la identificación de los estudios primarios que vamos a considerar, los criterios de inclusión y exclusión, la evaluación de la calidad de los papers, la extracción de los datos, el análisis y la síntesis de la evidencia. Una de las propuestas recomendadas para poder definir buenas preguntas de investigación es plantearlas mediante el modelo PICO, ¿okay? Donde básicamente esto lo que dice es, bueno, una pregunta de investigación bien formulada debería tener 4 grandes componentes: población, intervención, comparación y las salidas que buscamos obtener. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué buscamos en la población? Por ejemplo, vamos a investigar sobre grupos de personas, sobre programas existentes, sobre algoritmos existentes, sobre tipos de negocios. En la intervención, básicamente es, bueno, qué tecnologías, herramientas, técnicas, procedimientos estamos aplicando a esas poblaciones, porque queremos ver qué efecto están teniendo. ¿Okay? ¿Qué son todas las salidas que vamos a buscar? Entonces, por ejemplo, en salidas podríamos tratar de hacer caracterizaciones, obtener características de las poblaciones o de las técnicas. Podríamos tratar de obtener métricas y resultados cuantitativos de los procesos que se están aplicando con la intervención en las poblaciones, y sobre eso entonces ya intentar hacer una síntesis y obtener evidencia que nos valide los resultados que se está obteniendo aquí. Está la opción de la comparación, donde eventualmente igual dentro de la pregunta de investigación podríamos determinar si queremos tener grupos de control o no dentro de los papers que vamos a obtener. ¿Okay? ¿Tiene un ejemplo de una buena pregunta? Creo que más adelante vamos a ver. ¿Okay? Kitchenham también dice que además de los elementos del PICO, también podríamos considerar como parte de la pregunta de investigación el contexto, ¿okay? Y los tipos de diseño experimental. ¿Okay? Esto es muy importante porque dependiendo del área que estamos investigando, también nos podría interesar solo cuasi experimentos y experimentos. Entonces lo podemos delimitar dentro de la pregunta de investigación, y cuando hacemos toda la identificación de artículos, pues solo nos traería artículos que hicieron una experimentación fuerte. ¿Okay? Por ejemplo, en Federal de Río de Janeiro, ellos son de ingeniería de software experimental pura. Entonces casi siempre las revisiones sistemáticas de literatura que hacían solo las consideraban si había un cuasi experimento o un experimento. ¿Okay? Entonces, en teoría con esto, bueno, pues les iba a dar más validez a los resultados que luego ellos iban a tratar de analizar y sintetizar para obtener teorías. En el caso de las revisiones nuestras, no encontramos muchos solo considerando cuasi experimentos y experimentos, entonces lo abrimos a que también podíamos traer pruebas piloto, casos de estudio, ¿okay? Pero ya eso depende de lo que ustedes quieran investigar en particular.
el alcance de la pregunta de investigación, pues entonces va a delimitar la revisión sistemática. Si no se hace esta delimitación, va a ser demasiada la cantidad de papers que esto te va a traer y va a ser un trabajo demasiado pesado y casi imposible de realizar para poder continuar con el proceso. Entonces, dentro del protocolo debemos determinar la estrategia de búsqueda de estudios primarios. Esta estrategia de búsqueda de estudios primarios básicamente se determina con los términos que vamos a utilizar para la búsqueda y las fuentes de búsqueda. En los términos de búsqueda, básicamente lo que buscamos son palabras claves o keywords que derivamos de la pregunta de investigación hacia el modelo PICO. Entonces, básicamente lo que necesitamos es clasificar en el modelo PICO cada uno de los keywords que podrían considerarse para contestar la pregunta de investigación. Todos estos keywords, igual, determinados a partir de la pregunta de investigación, pueden obtenerse de criterio experto, ¿okay?, de investigadores expertos en el área, y también, que considero como lo más importante para nosotros como estudiantes de doctorado, es apoyado en términos de una lista de artículos de control. Esto lo vamos a ver más en detalle luego, pero los artículos de control básicamente son esos artículos que nosotros conocemos de nuestro campo de investigación, que sabemos que son los mejores artículos que hemos podido encontrar en el área específica que estamos investigando, ¿okay? Entonces, basado en ese conjunto de artículos, 10, 15 artículos de control que sabemos que son los mejores, podemos, igual del título y del abstract, empezar a extraer esos keywords para poderlos meter en el PICO, y eso nos delimitaría entonces la búsqueda. Una vez que tenemos esto, tenemos que identificar sinónimos para todos los términos definidos, ¿okay? Esto básicamente porque ustedes saben que en los papers primarios pues los autores llaman de diferentes formas términos comunes, y igual es de interés identificarlo. Y con esto lo que hacemos entonces es crear el string de búsqueda utilizando básicamente lógica booleana con el modelo PICO. Esto ya lo vamos a ver en detalle. Aquí quería contarles un poquito la experiencia que tuve y que tuvimos en el grupo de investigación cuando estábamos haciendo este proceso. Bueno, al inicio, basado en las preguntas de investigación, empezamos a clasificar todos esos términos en el PICO. Tomamos el conjunto de papers de control, extrajimos todos esos keywords, los clasificamos igual en el PICO, y en mi caso empecé a generar sinónimos para cada uno de los términos que ya había podido encontrar, lo cual me dio un string de búsqueda muy grande, ¿okay? Cuando yo corrí esto en las máquinas de búsqueda, además de que me trajo gran cantidad de artículos, había una muy grande proporción de artículos que eran real, que no tenían que ver con mi pregunta de investigación. Entonces lo que tuve que hacer fue volver atrás, igual en el proceso de refinamiento del protocolo, y solo basarme en los keywords de los papers de control. Obviamente eso te corta el árbol bastante y te guía la investigación más o menos a la línea que están siguiendo esos papers de control que vos sabes que son los mejores en el área para contestar tus preguntas de investigación, o que al menos crees que son los mejores en el área para contestar tus preguntas de investigación. Esto me redujo bastante el resultado de papers, y entonces a partir de ese pico lo que hice fue, ahora sí, empezar a generar sinónimos y empezar a correr en las máquinas de búsqueda, ver resultados hasta donde llegar a un balance que no me devolviera demasiado ruido. Porque vean que todos los papers que te devuelva el string de búsqueda va a tener que pasar por un proceso de evaluación para ver si se incluye o no. ¿Hasta dónde llegar en este proceso de incluir o no incluir más cosas? Ya el grupo de investigación lo tendrá que decidir. Es un poquito complejo. En el caso de nosotros, básicamente, lo que recomendaba a Guillermo Travasos era, bueno, asegúrese de que cuando usted obtiene el conjunto de papers de la búsqueda de las máquinas electrónicas, pues te devuelva como mínimo el conjunto de papers de control. Obviamente tienen que venir en ese corpus, y controle el ruido, ¿okay? Porque si no se te va a volver inmanejable. Entonces, bueno, ahí vas a estar en un proceso iterativo hasta poder calibrar
ese string de búsqueda. ¿Okay? Con fuentes de búsqueda, bueno, claramente se debe de identificar todas las librerías digitales, revistas, conferencias, autores en las cuales se van a buscar. En el caso nuestro, lo único que dijimos fue, bueno, determinamos estas máquinas de búsqueda y sobre eso vamos a correr el string de búsqueda, pero eventualmente si algunos autores en sus revisiones sistemáticas pues se han dado a la tarea más revisiones de hace 5 años de ir a revistas, conferencias, proceedings específicos y empezar a buscar, ¿okay?, en estos foros específicos, ¿okay? Pero actualmente en las últimas revisiones casi que con determinar las máquinas de búsqueda con eso se puede ejecutar. Estas máquinas de búsqueda tienen que posibilitar búsquedas avanzadas, si no, no vamos a poder correr el string de búsqueda. Y las que nosotros usamos en particular en el grupo de investigación de ingeniería de software experimental, porque por experiencias previas de otros autores se sabe que aquí está la mayor cantidad de artículos en el área, son Scopus y EEE, Engineering Village y Web of Science. Scopus indexa todo lo que viene de ACM. No, o sea, puede que haya un ligero sesgo cuando decís, o sea, efectivamente, puede que eso sea las bases de datos más importantes, pero no necesariamente, sobre todo en una búsqueda sistemática, no puedes dejar de buscar otras bases que son importantes. Se me ocurre, por ejemplo, en español o en portugués, dado que en un contexto de ingeniería sobre América Latina, hay muchos trabajos, muchas tesis muy buenas que lamentablemente no terminan en publicaciones en inglés. Entonces estás dejando de buscar, y tiene que ver también con los sinónimos, por eso era mi pregunta original, si también incluyes ahí traducciones de los términos en otros idiomas, en particular en América Latina, español y portugués. Sí, claro, bueno, en el caso de nosotros, de entrada definimos que el idioma para búsqueda de artículos es inglés, pero Luis tiene toda la razón. Una de las críticas que se hace, bueno, es qué pasa con los demás idiomas. Pero entonces, mi recomendación sería que lo que tienes que hacer es tomar esos strings de búsqueda, hacer la traducción y entonces hacer las corridas para encontrar artículos en español. Obviamente, ya eso te va a abrir el conjunto de papers un montón más. Ok, ¿hasta aquí? ¿Vamos bien? Para limpiar el ruido, lo que haces es modificar el string, calibrarlo. Okay. Por ejemplo, Si no hay ningún estudio de que está, hay gente investigando estudios sobre la pérdida, digamos, que se produce, porque cuando quitas ruido, la probabilidad de que quites cosas que son importantes es altísima, ¿verdad? Sí, en ingeniería de software experimental ya se están empezando a hacer estudios en eso, y en medicina hay montones de estudios de eso. Y no manejas el porcentaje. No. Todo esto, como ustedes lo ven, es un proceso bastante pesado. Entonces, en el área de ingeniería de software experimental hay mucha gente, bueno, relativamente una buena cantidad de gente investigando cómo mejorar estos procesos y cómo sistematizar estos procesos, porque es mucho el esfuerzo que conlleva. ¿Okay? Entonces, bueno, veamos un ejemplo de la definición de términos de búsqueda. Tenemos las preguntas de investigación. ¿Okay? Basado en las preguntas de investigación, construimos el pico, ¿okay?, donde tenemos un conjunto de papers de control que sabemos que son de los mejores papers en el área y que nos contestan las preguntas de investigación, y tenemos criterio experto, y sobre esto entonces montamos este modelo. ¿Okay? Buscamos sinónimos. Por ejemplo, en población, aquí ellos buscaban software, pero entonces tuvieron que poner web, tuvieron que poner project. ¿Okay? En intervención, que ellos aquí lo que buscaban, esta es una revisión sistemática de trabajos, ellos lo que buscaban era modelos de estimación eficientes, cross company, eso quiere decir modelos de estimación eficientes utilizando datos históricos de muchas industrias para poder aplicarlos en una industria en particular. Ellos querían en este caso comparar, bueno, cuáles son los resultados de los modelos de predicción cuando se utilizan solo datos de una compañía para hacer estimaciones versus utilizar datos de múltiples compañías, y donde pues querían evaluar entonces cómo iba a ser la predicción, cómo iban a ser los estimados y cómo iba a ser la precisión de esos estimados. ¿Okay? Entonces vean que básicamente lo que hacemos es
dependiendo de lo que queremos contestar y referenciado en criterio experto y papers de control, tomamos todas esas palabras o keywords para poder clasificarlas en el modelo Pico. Y sobre el modelo Pico, entonces ya tenemos que crear un string de búsqueda. ¿Okay? Vean que el string de búsqueda básicamente lo que hace es unir por OR cada uno de estos elementos. Entonces, por ejemplo, aquí software, OR application, OR product. Vean que aquí ya están todavía más sinónimos. ¿Okay? Y entre cada uno de los elementos lo unimos por un AND. ¿Okay? Como podrán ver, esto lo que nos hace es que nos va a devolver cosas que hablen de software, pero además que hablen de cross company o esfuerzo o estimación o modelos, ¿okay? Y que además hable de esfuerzo, estimación y que además hable de predicción o estimados o precisión. Anoto que esa cosa que parece larga, monstruosa, sí, Es el string de búsqueda. Tiene dos niveles, un conceptual y uno literal. Qué pena que todavía estemos teniendo que pedir que si se escribe con S, con Z o con T o con J. O sea, hay todo. Qué pena, todavía tener que hacer búsquedas literales. Sí, eso es uno de los problemas, que los estudios son muy heterogéneos y entonces vos cuando empezás a correr los strings y empezás a calibrarlos, pues te empezás a preguntar, bueno, ¿por qué no me está saliendo eso? Entonces ya te encontrás que es que autores usan diferentes terminologías para un mismo tipo de investigaciones. Y igual, como hablábamos al inicio, eso es parte de la madurez de las comunidades de investigación, pero es algo con lo que tenemos que enfrentarnos. Y los que saben de búsqueda, está el martillero. La primera cosa que veo yo ahí que es media monstruosa, aquí hay otra que huele a martillo. Sí, yo aquí soy. Soy su discípula. La conversa. Hay que tener cuidado, primero, no necesariamente tienen que ser consultas utilizando la búsqueda avanzada, porque a veces cuando ustedes hacen búsqueda avanzada o booleana, le va a hacer un switch, en realidad lo que hace es hacer un postprocesamiento para aplicar un modelillo booleano para filtrar, y eso tiende a dejar por fuera, a mí me da miedo porque lo que hace es que pierde uno cobertura, lo que decía un poco antes Gustavo. La otra cosa es que ya al momento que usted hace eso ya hizo una reducción de dimensionalidad y uno sí puede hacer búsqueda por texto, o sea, utilizando singularidad vectorial común y corriente. El uso de la negación es bueno evitarlo, o sea, ahí esa pregunta de investigación, la primera, yo donde la vi, yo dije, esta es la mejor manera de irse uno a buscar cosas que es lo que no quiero, y eso es terrible, o sea, hay que tratar de poner las cosas en positivo, tratar de ir a buscar uno lo que sí quiere y no lo que no. Sí, eso da para una discusión bastante amplia. No, por supuesto, que no de cosas de cuestionamiento no importa. Pero tal vez yo digo, para la mayoría de gente, cuando se quieren a buscar, traten de ir a lo que quieren. La otra cosa es que en la traducción tienen que buscar un experto en el área que les haga la traducción, porque por ejemplo, una cosa como STEM, en inglés, en español es lema, y si yo le pregunto a la mayoría de gente aquí que habla español, que cómo dice STEM, le va a decir raíz, y le va a ver un montón de documentos sobre raíces, y nadie que está investigando en la parte de, por ejemplo, recuperación de información va a decirle a una raíz lexicográfica raíz, le va a decir lema. Entonces, hay toda una terminología que implica, ese proceso de refinamiento, digamos, es muy pesado. Hay que tener cuidado de no sacar conclusiones, como que diga, lo que la literatura dice es esto, porque no podemos medir cuánto perdimos. El recall no es medible. Eso es claro de la limitación pues hay que de las tener cuidado revisiones con eso, sistemáticas. Si querés lo retomamos al final. Aquí, muy importante, si vas a ejecutar una revisión sistemática de literatura, estás ejecutando la revisión sistemática de literatura, no estás evaluando toda esta área, lo cual es muy importante, pero entonces hay áreas de investigación que se dedican específicamente a empezar a evaluar esto. Entonces igual Edgar, ojalá en algún momento lo que yo les digo siempre que es muy bueno es que queda explícito qué fue lo que buscó. Exacto. Y eso es ya, si uno pudiera contar con esto en todos los trabajos sería lindísimo, porque usted al verlo sabe qué es lo que se incluyó y qué es lo que se quedó. Lo importante en el protocolo es que vos documentás específicamente lo que estás haciendo contra cuáles bases de datos. Y ya ahí, bueno, lo que te devuelva la base de datos, ya eso es cómo está implementado en la base de datos, pero tu protocolo queda claro ahí, que eso es lo que hace que sea sistemático. Es transparente. ¿Ok?
Ok, fuentes y procedimiento de búsqueda. Basado entonces en la selección de las bases de datos de búsqueda, tenemos los strings de búsqueda, donde ya obtenemos el conjunto de artículos que van a ser contemplados en todo el proceso de la revisión sistemática, donde obviamente como buscamos sobre diferentes fuentes, vamos a obtener un conjunto de papers duplicados, los cuales eliminamos, obtenemos un total inicial y donde aplicamos entonces criterios de inclusión y exclusión. ¿Okay? Aquí es importante, bueno, por recomendación del grupo de investigación de Travasos, todas las búsquedas solo se hacen sobre título y abstract en las máquinas de búsqueda, porque si no la cantidad de ruido que te va a traer es inmanejable. ¿Okay? Entonces igual, eso te va a cortar mucho los resultados, pero así lo documentas y así lo puedes hacer un poco manejable. Igual, los criterios de inclusión y exclusión que hacen cada uno de los pares del grupo de investigación sobre títulos y abstract. Si quieres hacer inclusión y exclusión sobre 586 artículos, sobre el contenido completo, no lo vas a lograr. ¿Okay? Entonces, todo muy bien documentado y claro de cómo lo hiciste, y eso es lo que te respalda que haya sido un proceso sistemático. A partir de los criterios de inclusión y exclusión vas a encontrar que algunos temas no están específicamente guiados para contestar tu pregunta de investigación, que otros son ruido, y entonces vas a obtener un conjunto de artículos menor que ya después de pasar por este proceso son los que vas a considerar para hacer una lectura completa, ¿okay? Y de ahí empezar a hacer la extracción de los datos que luego te van a permitir sintetizar evidencia para contestar tus preguntas de investigación. Es importante acá hacerles ver que en el proceso de inclusión y exclusión vos vas a clasificar papers como aceptados, rechazados, pero igual basado en título y abstract, algunos se te van a quedar ahí en el limbo, algunos se te van a quedar como no, se clasifican como no sé, y luego son papers candidatos para una lectura más detallada, para poder hacer la clasificación. Si ustedes lo ven acá, basado en criterios de inclusión y exclusión, se obtuvieron 94 artículos, pero con lectura detallada, ya solo quedaron 38 artículos para la extracción de datos. Todo eso tiene que quedar muy bien documentado. Vean, como les decía, cada máquina de búsqueda va a tener sus características específicas de cómo se hacen las búsquedas avanzadas, y en el caso de solo querer buscar por título y abstract, pues entonces básicamente tenemos que tener cuidado con los términos que utilizamos en la búsqueda. Entonces nada más es una consideración que deben de tener. ¿Qué son estos criterios de selección, inclusión y exclusión de artículos? Bueno, básicamente son criterios que te definen, bueno, disponibilidad del texto completo del artículo, el lenguaje, ahí de una vez podrías cortarte solo artículos en inglés, enfoque específico, por ejemplo en mi revisión sistemática que es sobre procedimientos de medición de tamaño funcional con técnicas de reingeniería aplicado a artefactos, yo me encontraba muchos papers que me volvía a la búsqueda que era modelos de predicción, ¿okay? Predicción de tamaño de software mediante técnicas estadísticas, mediante minería, inteligencia artificial. Entonces esos eran artículos que yo en mis criterios de inclusión y exclusión dejaba por fuera porque no eran directamente de interés para contestar mis preguntas de investigación. Básicamente lo que tenemos que asegurarnos es que, bueno, estos criterios hacen que los artículos que seleccionemos contestan nuestras preguntas de investigación. Y eventualmente, si queremos ponernos un poquito detallistas, y más en el campo de ingeniería de software experimental, pues tenemos que tomar consideraciones, bueno, de qué tipo de experimentación están haciendo. Y eso depende un poquito también de a dónde vas a querer publicar esto. Si quieres publicar, por ejemplo, en SEM, que es la Top Conference en Ingeniería de Software Experimental, y la mayoría de tus artículos son pruebas de concepto, ahí no te van a aceptar un paper de este tipo. Entonces también depende del foco hacia dónde vos vas a ir con este tipo de investigaciones. Vean que este proceso lo que hace es que vos determinas un conjunto de criterios de inclusión, un conjunto de criterios de exclusión, definir las fórmulas y evaluar los artículos. Entonces vos tenés la lista de artículos, vas aplicando true o false para cada uno de los criterios, eso te da un true o false para inclusión y exclusión, y entonces vos ya sabes cuáles artículos de ese conjunto que tenías para evaluar son los que vas a incluir.
Eso lo hago yo, lo hace otro investigador aparte, lo hace otro investigador aparte y luego cotejan resultados y toman decisiones. ¿Por qué en pares? Para eliminar el sesgo, ¿okay? De cómo yo estoy influenciado para poder calificar los criterios de inclusión. Si los tres autores aceptan artículo, es un artículo que ya pasa para la revisión. Si los tres lo rechazan, es un artículo que no se contempla. Y si hay diferencias, entonces pasa el proceso de lectura detallada para poder decidir en consenso si es un artículo que se va a incluir o no. Si no se puede decidir por los tres investigadores, por ejemplo estudiantes de doctorado, subimos al siguiente nivel con el experto y ahí se toma la decisión. Eso que les acabo de comentar básicamente es el procedimiento de selección. Así como se puede hacer con 1, 2 o 3 investigadores, lo importante es documentar ese proceso que se siguió. Y todos los resultados que se van dando en el paso a paso tienen que ir documentados en el reporte técnico. ¿Ok? Con el tema del ruido, nada más les comento que muchas veces no basta solo con la parte de la revisión sistemática y las búsquedas en las máquinas especializadas. Entonces, lo que se busca es hacer o aplicar otras estrategias adicionales. Por ejemplo, el snowballing. No voy a entrar en detalle acá, pero básicamente el snowballing lo que te permite es, sobre el conjunto de papers que encontraste, es empezar a ver hacia adelante y hacia atrás las referencias y quién lo ha referenciado, y por ejemplo, basado en título, tratar de hacer inclusión de algunos de esos artículos que se te quedaron por fuera. ¿Okay? Igual, todo esto tiene que quedar completamente documentado. Hay gente que está trabajando en automatización del snowballing, ¿okay? Porque es un proceso bastante pesado. Imagínate lo que es ir a buscar hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás, ves las referencias y vas buscando. Hacia adelante, lo que hemos usado, por ejemplo, es Google Scholar para ver quién lo ha referenciado y ahí poder determinar qué papers. Si lo haces sobre una máquina particular, probablemente esa máquina solo te dé quién lo ha referenciado de esa misma máquina. Entonces de ahí tienes sesgos. ¿Ok? ¿Rápidamente? No. ¿Ok? Entonces esto es un proceso opcional. Pero aquí podrías tomar o capturar muchos de los artículos que se te quedaron por fuera por términos de búsqueda. Siendo muy puristas, que de hecho en ingeniería software experimental son muy puristas, si usted hace el proceso de snowballing y se da cuenta que algunos de los papers que incluyó estaban en las máquinas de búsqueda, pues entonces tenés que volver otra vez a recalibrar los streams de búsqueda para que te devuelva ese paper más todos los que van con el ajuste del stream de búsqueda. Entonces, igual ese proceso se va refinando y otra vez haces todo el proceso de evaluación. Criterios de calidad y evaluación de la calidad de los artículos. Como les decía, básicamente dentro del protocolo tenemos que definir qué es un buen artículo para contestar nuestras preguntas de investigación. Básicamente lo que definimos son criterios con puntuaciones específicas y luego lo que hacemos es rankearlos. ¿De qué nos sirve esto? En particular a nosotros en nuestro grupo de investigación, bueno, yo no tenía tantos artículos, yo tenía como 35 para lectura completa, pero otros compañeros tenían 85, 120. Entonces, para los 120 artículos hacemos el ranqueo de calidad y entonces más bien empezamos a hacer la extracción y el análisis para los mejores papers en el conjunto. Entonces eso, por ejemplo, nosotros que corremos con las publicaciones, lo que nos posibilita es hacer un proceso riguroso de clasificación de artículos y poder presentar resultados preliminares, pero sabemos que los resultados preliminares que estamos presentando son con los mejores artículos que encontramos en el área. ¿Okay? Estrategia de extracción de datos. Básicamente lo que buscamos es entonces, para cada paper, empezar a extraer datos específicos que necesitamos para contestar las preguntas de investigación. ¿Okay? Y lo que hacemos entonces es, mediante lectura completa, extraemos los pedazos de los papers que sabemos que nos van a ayudar a contestar lo que estamos buscando. Basado en toda esta extracción, que es una matriz gigantesca, luego lo que hacemos ya es el proceso de análisis y síntesis de la información. ¿Okay?
Igual aquí ya podríamos tratar de buscar ciertos patrones, hacer ciertos agrupamientos, sacar ciertas frecuencias, etcétera, etcétera, ya sobre todos los datos de los artículos que hicimos la extracción. Para grupos de investigación, esta extracción también hay que tratar de minimizar el sesgo. Entonces, bueno, lo que se hace es definir un formulario de extracción estándar y entonces se definen ciertos perfiles, el que extrae, el que revisa y un árbitro. Entonces lo que se busca es, con todo el conjunto de papers que tenemos, mediante selección aleatoria, repartimos los artículos, se reparten los diferentes perfiles y luego se entra en un proceso de refinamiento. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 investigadores y 90 papers, yo hago extracción de 30, igual el otro investigador, y luego pasamos como revisores del trabajo que hizo el compañero. Entonces, bueno, ahí lo que intentamos evitar es ese sesgo del investigador. Si no nos entendemos entre los investigadores, entonces hay un tercero que funciona como árbitro para tomar la decisión. Igual, todo eso tiene que quedar documentado. Algunos ejemplos de qué podríamos empezar a buscar para extraer. Todo lo que son datos de identificación, título, autor, fuentes, revistas, las máquinas donde estaban, los métodos específicos que usan, etcétera, etcétera. Las metodologías, los métodos que utilizan, cómo los utilizan, los resultados, métricas, evaluación, problemas y limitaciones, ¿okay? Y luego, eventualmente, podríamos también obtener información a través de los autores y empezar de una vez a extraer cierta información que nosotros vamos como entendiendo del artículo, ¿okay? Entonces lo podemos igual meter en ese formulario de extracción. Básicamente esto para luego realizar las síntesis. Aquí de aquí en adelante voy a correr bastante y tal vez al final tomamos un par de minutos para preguntas. ¿Okay? Estrategias para realizar la síntesis de los estudios. En revisiones sistemáticas de literatura, 2 grandes áreas. Todo lo que es el mapeo y luego todo lo que es el análisis y la síntesis. Más adelante les voy a enseñar que ya un autor propuso solo lo de mapeo para poder separar muy bien realmente cuáles artículos son de revisión y cuáles artículos son de mapeo. Porque se empezó a dar un fenómeno en el campo de que mucha gente decía estar haciendo revisiones sistemáticas de literatura cuando en realidad lo que hacían eran mapeos y realmente no se preocupaban por la parte de la síntesis, que realmente es lo más importante de la metodología. Entonces podríamos presentar resultados estadísticos, resultados en tablas, tendencias, agrupamientos, frecuencias. Para estrategias de síntesis, bueno, hay bastantes y de hecho hay muchos papers y muchos autores que están haciendo investigación en esto de cómo realmente poder hacer mejor síntesis de evidencia en ingeniería de software. Entonces, bueno, tenemos muchos de estos del campo de la medicina, tenemos metaanálisis, síntesis descriptiva narrativa, grounded theory y otros. ¿Okay? Si luego quieren ver este paper, él hace un comparativo entre diferentes técnicas de síntesis. En resumen, entonces, ¿qué debería tener este protocolo de revisión? Bueno, debería tener un antecedente y marco teórico, preguntas de investigación que se intentan responder, determinar muy bien la motivación y la importancia del por qué estamos ejecutando esta revisión, las estrategias de búsqueda, inclusión y exclusión, el procedimiento que se dio para seleccionar los artículos, cuáles son los criterios de calidad de los estudios, la estrategia de extracción de los datos, la estrategia utilizada para la síntesis de los estudios, cómo se va a hacer la difusión de los resultados y bueno, pues un calendario de actividades. Ya con esto que acabamos de ver, ya casi que vimos todo el proceso, pero entonces solo recapitulando, recordemos que en la ejecución de la revisión entonces identificamos las investigaciones, seleccionamos los estudios primarios, evaluamos calidad, extraemos y hacemos síntesis. Siempre basado en el protocolo y siempre documentando todo lo que se dé en el camino. Posibles foros para presentación de resultados. Bueno, escribir el reporte técnico siempre tiene que ser resultado de una investigación de este tipo. Para doctorandos, capítulos de tesis, paper en conferencia, paper en revista. Con este tipo de investigaciones, dada la cantidad de trabajo que se realiza, casi siempre lo que se hace es tener un paper en conferencia de resultados preliminares y luego ya ajustarlo para enviarlo a una revista.
Esto no voy a entrar en detalle, pero como les decía, Peterson en el 2008 propone el mapeo sistemático de literatura, que igual viene del campo médico, donde básicamente él lo que dice es que este método se va a utilizar para construir esquemas y estructuras de clasificación en un campo de interés. ¿Okay? Entonces el mismo proceso sistemático de revisión te va a permitir generar de forma, valga la redundancia, sistemática esos esquemas y estructuras del área que estás investigando. Vean que este es un poquito más abierto que la revisión sistemática de literatura, donde en la revisión sistemática de literatura ya debes de conocer muy bien tu problema de investigación. Sigue los principios básicos de la revisión sistemática de literatura, nada más que él agrega acá todo lo que es la generación del esquema de clasificación. Entonces igual, ahora en las referencias ahí ustedes van a tener el paper, sería interesante que lo vean, porque básicamente mediante una metodología de clustering, el mismo proceso permite generar los esquemas para luego hacer las clasificaciones. ¿Verdad? Uno de los mejores papers publicados en ingeniería de software de mapeo sistemático de literatura lo hizo José Carlos Maldonado de la Universidad de Sao Paulo. Lo publicó, creo, no me acuerdo si fue en el 2010 o 2012. E hizo un estudio de 25 años de papers sobre testing en dos de las conferencias, la conferencia brasileña de ingeniería de software ICSE, que es la conferencia mundial, y tiene todos los datos. Sacó 2000 papers de ahí y tiene todos los resultados junto con sus estudiantes de doctorado. Es un mapeo más que todo cuantitativo, no tiene tanto la parte de síntesis y comparación, no se puede hacer con 2000 papers. Pero si uno quiere hacer este tipo de mapeos, ese es el paper de referencia de cómo hacerlo. Sí, la idea del mapeo es irse a la parte cuantitativa, si ya te meten en esa síntesis, es la parte de revisión sistemática de literatura. Vean que básicamente la diferencia entre mapeos y revisiones sistemáticas de literatura es que los mapeos básicamente lo que buscan es la parte cuantitativa, frecuencias, cantidades, autores, foros de publicación, como para darte un vistazo amplio del área que estás investigando. Este básicamente es el esquema de clasificación, cómo se construye. Eso lo pueden ver más en detalle luego si quieren ir a la referencia del paper donde lo plantea. Rápidamente entonces, recomendaciones para PhD. Bueno, como todos sabemos, nosotros lo que intentamos es estar acá, ¿verdad? Hacernos expertos en nuestra área de investigación, donde, bueno, iniciamos conociendo sobre nuestra área, nos empezamos a enfocar hasta cuando ya nos enfocamos mucho y obtenemos el título. ¿Cómo nos ayuda esto? Pues yo les recomendaría a cualquier estudiante PhD, y nosotros lo estamos haciendo, es que para la primera parte, donde nos empezamos a ser expertos en el área, podríamos ejecutar un mapeo sistemático, ¿okay? Donde nos va a hacer conocer los autores, los foros, las distintas áreas, un esquema de clasificación del área, y luego con los resultados del mapeo sistemático y enfocándonos más en nuestra pregunta de investigación, ya en este punto podríamos ejecutar una revisión sistemática de literatura. Kitchenham hace algunas recomendaciones específicas donde dice, bueno, que las revisiones sistemáticas básicamente en doctorandos sirven para identificar el estado del arte del trabajo de investigación, y como resultado de este proceso, de esta metodología, debe entonces quedar claro dónde el estudio que se está proponiendo para el PhD encaja en el cuerpo de conocimiento actual en el área de investigación, y con una justificación seria y sistemática del área que estamos investigando. Entonces, bueno, ella lo que dice es, ok, los estudiantes de PhD tal vez no tengan un grupo de investigación consolidado, entonces presenten su protocolo de revisión al tutor para discusión y críticas, consideren discutir los papers incluidos y excluidos con su autor y también con un panel de expertos, y eventualmente, dependiendo de la disponibilidad del tutor, pues traten de hacer algún cruce de resultados donde el tutor, tal vez con un subconjunto aleatorio, pueda evaluar los artículos y el proceso que estás realizando para que luego vos puedas comparar con lo que vos estás haciendo y saber si no te estás sesgando mucho. Y súper importante para nosotros, pues estar en ese proceso de hacer pilotos y hacer refinamiento continuo. En el caso de un solo investigador, defina las preguntas de investigación, especifique qué se va a hacer para abordar el problema,
criterios de inclusión, exclusión y cómo se va a hacer la extracción con los criterios de calidad, defina la estrategia de búsqueda, mantenga las listas de estudios siempre completas, documentadas para eventual refinamiento, utilice alguna guía de síntesis de datos para que no tenga tanto impacto con el sesgo de usted como investigador, y utilice las directrices que ellos mismos proponen para presentar resultados, donde básicamente primero lo que intentan hacer es un mapeo y luego ya sintetizar para contestar las preguntas de investigación. Realmente las consideraciones finales ya las hemos discutido durante la presentación, igual ahí les van a quedar documentadas, y acá nada más quiero hacer hincapié. De hecho, Walling, que es uno de los autores más importantes ahora en ESEM 2014, en la presentación que hizo, hace hincapié de que nosotros como autores de estudios primarios debemos ser responsables y siempre tenemos que escribir pensando en que alguien más va a hacer síntesis de esa información. Él hace hincapié de que la comunidad ya no tiene otra opción que usar resúmenes estructurados. Vean que mucho de esto se basa en lectura solo de títulos y resúmenes, entonces necesitamos resúmenes estructurados, terminología aceptada por la comunidad, no salirnos de la terminología que usa la comunidad. Para cualquier tipo de estudio usemos protocolos ya propuestos en la comunidad donde nos estamos desenvolviendo, donde ya vienen muy bien estructuradas todas las partes que debería tener un paper. Esto le va a ayudar bastante a la gente que está haciendo los estudios secundarios. Y siempre la calidad de los estudios primarios es esencial. Él plantea, por ejemplo, en la comunidad de ingeniería software experimental, que todos los revisores de papers para aceptar en estos foros de la comunidad tienen que subir los estándares en cuanto a la calidad y no aceptar papers, por ejemplo, que no utilicen protocolos. ¿Por qué? Porque eso impacta luego en la calidad de las revisiones sistemáticas de literatura y obviamente no permite generalizar resultados, que es una de las mayores críticas que se dan. Limitaciones, que son todas las que hemos hablado, y aquí lo que les puedo decir es, bueno, que seamos rigurosos en el proceso, que documentemos todo, y eso es lo que nos va a justificar y respaldar nuestro trabajo para esa parte de la investigación. Muchísimas gracias y perdón por el retraso. Okay.